Muy buenas, gente. Nos encontramos en el día número 18, viviendo en Suiza. Vamos camino de la tercera semana, que está yendo bastante bien, la verdad. Estoy contento. Sábado. Como sabéis, el viernes fue un poquito difícil. Vamos a dejarlo ahí. Fue difícil, fue duro. En términos de cansancio, de energía. Y por lo tanto, hoy sábado, bueno, hoy no es sábado, ¿vale? Hoy es domingo, pero estoy grabándolo porque no me ha dado la vida con el cansancio que llevaba encima, ¿vale? Entonces, el sábado, me levanté, conseguí levantarme después del cansancio que tenía después de haber dormido como 2 horas y media, casi 3 horas, pero no llegaba a 3 horas. Conseguí levantarme, le eché un par de huevos. Y me presenté en la oficina, me dijeron a dónde tenía que ir, bueno, me acompañaron incluso hasta allí porque era la primera vez que estaba allí, había que hacer bastantes cosas diferentes y nada, pues digamos que hubo como dos partes. La primera parte estuve 1 hora y media ayudando a un chico a vaciar 2 o 3 clases, que había que vaciarlas porque iba a haber como una charla o no sé qué iba a haber. Entonces había que vaciarlo de mesas y de sillas. En algunas había que dejarlas totalmente vacías y otras había que dejarlas con alguna mesa y con algunas sillas para los asistentes. Pero en principio era básicamente eso. Mover sillas y mesas de un sitio a otro. Fin. Y luego la otra parte pues era simplemente, como os digo, pues nada, aspirar. Era limpieza de los despachos, yo creo que de los profesores. Había un montón de despachos distribuidos en diferentes salas, como grandes. Había un pasillo enorme y te ibas encontrando un montón de puertas que eran de los despachos de los profesores. Porque resulta que había habido como algo de obras. Han hecho algo de obras, yo creo que han cambiado todas las ventanas o no sé qué han hecho. Pero había como tornillos, trozos de aluminio pequeños, así como esquirlas de aluminio cortadas y mucha mierda. Había mucho... yo creo que era por eso, ¿no? Yo creo que normalmente no se junta tanta mierda allí. Tiene que ser por eso, porque estaban como en obras. Entonces, pues necesitaban a alguien que, ahora que ya habían terminado los trabajos de aluminio y de todo esto, pues necesitaban a alguien que pues limpiase todo. Y pues eso fue lo que hice. Hasta el principio empecé como muy... No como despacio, pero queriendo hacerlo bien, porque me dijeron que alguien se había quejado de la suciedad. Entonces yo dije, bueno, pues si alguien se ha quejado, pues no vamos a dar lugar a que se vuelvan a quejar, ¿no? Vamos a limpiar bien. Y claro, me lo tomaba como muy al detalle, todo esto, lo otro, por aquí, levanto esto, muevo lo otro, tal. Y claro, y ya mis compañeras ya me vieron, me dijeron, Jules, que se acaba el tiempo, que no puedes estar aquí trabajando hasta las 5 de la tarde. Tienes que hacerlo en un tiempo determinado, ¿sabes? Empiezas a esta hora, tienes que acabar antes o justo a esta hora. No puedes estar aquí echando horas, que luego, porque es que aquí esto va por horas. Si tú trabajas 10 horas por ir lento, pues te tienen que pagar 10 horas, pero claro, no te van a querer pagar 10 horas porque el trabajo hay que hacerlo en el tiempo establecido. Así que cuando me vieron y me dijeron eso, me dijeron, Jules, no te flipes tanto, hazlo bien, pero intenta ir un poquito más rápido. Me metí un petardo ahí en el culo y empecé a correr, y bien, y lo dejé limpio, pero fui muchísimo más rápido. Está claro, acabé sudando, pero bueno, no pasa nada, oye, es normal. Pero bien, al final se quedó bien. Lo que pasa es que ya os digo que pensaba que era una cosa que había que hacerla con detallitos, todo bien. Pero no. Esto es pin, 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 pin. Entonces, aspiradora a máxima potencia, Joules a máxima potencia y ya está. Y todo perfecto y ya está. Acabamos a la hora que teníamos que acabar y ya está. Y nos piramos. Estuve con 2 compañeras. No voy a decir nombres, porque igual, pues, por lo que sea, no está bien que digas sus nombres o lo que sea. Pero sí que hay una de las chicas que estuvo trabajando allí conmigo que me cae muy bien. Es una chica, pues como de mi edad, más o menos. Y la verdad que es un encanto y es bastante divertida. No habla mucho francés, pero tampoco habla español, bueno, en fin, que no nos podíamos entender hasta cierto límite, ¿no? Ella me entendía y tal, pero ella me hablaba un poco pues, como podía, ¿no?
Entonces, es lo que pasa. Yo me he dado cuenta que es lo que pasa aquí, que cuando vienes a trabajar, si al final lo único que haces es rodearte de gente que habla tu idioma materno o otros idiomas que no son el de aquí, que no son el francés, ni el alemán, ni el italiano. Aquí en toda la zona en la que yo vivo, es la zona francófona, francesa, aquí se habla francés. Básicamente y casi exclusivamente francés. Pero claro, si al final lo único que haces es rodearte de amigos tuyos o familiares tuyos o gente cercana a ti o gente que habla tu idioma para que tú sentirte más cómodo, no aprendes el francés. Entonces yo me he dado cuenta que aquí hay un montón de gente que lleva la tira de años, o sea, gente que lleva 25 años a lo mejor aquí, o 15, o toda su vida prácticamente, que llegaron súper jóvenes aquí y hablan francés peor que yo. ¿Por qué? Porque siempre han estado rodeados de su gente, de gente de su país de origen, porque por aquí viene muchísima gente de Latinoamérica, de España también, ¿de dónde más? De Portugal. Entonces, claro, al final, si vienes a un país que tú no conoces y que no sabes la lengua y de repente ves a gente que te puede ayudar o que te puede decir esto se hace así o no hagas esto o haz lo otro o busca trabajo en este lugar o tal y hablan tu idioma, pues al final vas a tender a juntarte con esas personas porque te sientes más cómodo, ¿no? Te sientes más cómodo, te sientes a gusto porque puedes hablar tu lengua. A mí me encanta que encontrarme a lo mejor con alguien que habla mi idioma, que es español o que es hispano, ¿no? Latino. Y oye, pues se agradece hablar un ratito, pero yo no estoy interesado en juntarme con gente que hable mi idioma, en plan que no tengo esa intención, que si ocurre, pues ok, pero que no lo voy a buscar, porque si no es que no voy a aprender el idioma de aquí, no, al final no sé, no te integras, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora mismo como vivo con gente que exclusivamente hablan francés, estoy encantado. Son todos muy majos y pues eso, estoy encantado porque estoy todo el rato escuchándoles hablar en francés y oye, al final el oído se hace, ¿no? Y al mismo tiempo pues yo me esfuerzo en entenderles y en que ellos me entiendan a mí, en hablar y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues eso, que esta chica que os comento es muy maja y tal, es un encanto y bueno, el idioma a lo mejor no lo tiene muy controlado a pesar de llevar aquí a lo mejor 2 años, pero porque está con gente de su país y no se rodea de gente que habla francés. Es así, de simple. Ella lo entiende porque al final también de un sitio o de otro al final vas escuchando, ¿no? Pero si no te esfuerzas a hablarlo o a estudiarlo o a mejorarlo, pues no mejora solo, es que no mejora solo. Con irte a un país, lección de vida, para gente que se va a un país extranjero donde no se habla su lengua, sino la otra. O sea, sino otra que es la propia de ese país. Si tú vas a ese país a vivir, no vas a aprender simplemente por estar allí. Tienes que currártelo, tienes que seguir aprendiendo, tienes que forzarte a encontrarte con gente que hable ese idioma, forzarte a relacionarte con ellos y tienes que estar incómodo, incómoda para que cada vez eso vaya siendo más fácil, ¿vale? Entonces, si no tienes... Es que es una idea muy mala llegar a un país donde no se hable tu lengua, donde se hable pues, otro idioma. Ponte que te vas a China y tú solo hablas español. Pues es una idea muy mala irte a China si no sabes ni papa de chino. Aprende algo de chino antes de irte y luego ya te vas a China, te va a ser más fácil. Pues aquí es lo mismo, en todos los países es igual. Sí, puedes ir a China y encontrarte que con un español o una española o 2 o 3 allí y que te ayuden, pero no te vas a integrar ni nada. Entonces, es mala idea. Es mala idea ir así a lo loco. Lo puedes hacer y te puede salir bien la jugada, pero yo creo que depende de la importancia que tenga tu viaje. Si tú te vas allí para vivir la experiencia, que eso lo dice mucha gente. No, me voy a ir a vivir a, yo qué sé, a París, por ejemplo, para vivir la experiencia. Bueno, pues si quieres vivir la experiencia y ya está, pues vale, pues ok. Pero si, como yo, quieres que te vaya bien, quieres no cerrarte puertas, quieres tener acceso a oportunidades laborales, de estabilidad y estar aquí
bastante tiempo y estabilizarte y ser prácticamente uno más, pues no es muy inteligente que tú vayas sin tener ni papa del idioma ni de nada de eso. Entonces, pues eso. Hasta aquí la lección de vida número... no sé, porque no las estoy contando. Pero bueno, que yo voy dejando consejitos por aquí para que si os queréis ir a vivir a Suiza o a cualquier país, que lo hagáis más o menos bien, porque es que si no, os va a pasar pues como le ha pasado a algunas personas que yo conozco. Yo, por ejemplo, conocí a una chica que era como mi ex, o sea, era mi novia por aquel entonces, luego era mi ex, porque lo dejamos, y se fue a vivir, creo que fue a Londres, donde se fue, o a Inglaterra, se fue de au pair, y su inglés era, pues, una basura. Y se fue un poco a lo loco. Pues igual tardó un mes en volver. ¿Por qué? Porque no hablaba bien el idioma, la tomaban por el pito del sereno y no... pues eso, y la vacilaron. La vacilaron y yo creo que hasta la echaron de la casa donde estaba. No sé ni lo que pasó, pero vamos, qué fatal. Y la pava no es que sea... o sea, no es que sea mala persona ni nada. Yo creo que le fue mal por eso, porque no se preparó las cosas como se las tenía que haber preparado y ya está. Y se fue a lo loco y pues le salió mal la jugada, como seguramente le saldrá mal a muchísima gente que no se prepara bien las cosas y se van y se creen que todo va a salir bien y luego al final no ocurre así y muchas veces pues se tienen que volver porque les supera, ¿no?, la situación. Entonces, claro, es que es un cambio muy importante. Te vas a ir a un país donde no conoces nada, no conoces a nadie. Bueno, hay gente que normalmente lo normal, por lo que a mí me dicen, es que tú te vayas a un país donde conozcas a alguien, ¿vale? En mi caso yo no conocía a nadie, yo me he venido yo solo. Eso no es ir a lo loco, porque yo me he preparado el idioma, la zona, he visto dónde podía ser mejor, no sé, he estudiado el plan, ¿vale? Había un plan bastante sólido. ¿Podía ser mucho más sólido? Sí, a lo mejor ahorrando más dinero y teniendo un colchoncito, pero la vida no es perfecta, no siempre es posible y pues hay veces que toca jugar con las cartas que tienes. Entonces, eso es lo que he hecho. Pero irte a un sitio sin conocer a nadie no es una locura. Lo que sí es un poco locura es irte a un sitio donde no se habla tu idioma y que vayas sin haber aprendido nada del idioma. Es que es absurdo. Y no sé, y eso, que yo qué sé, que no me vengáis ahora con que es que el idioma del instituto yo ya es inglés. Igual si has sido un instituto de puta madre y has tenido una enseñanza guapa del inglés, porque has sido un colegio bilingüe, pues a lo mejor vale, te sirve. Pero en general, los últimos años, estamos a 2022, anteriormente, en la enseñanza pública en España, el inglés que se enseñaba era una puta mierda. Te enseñaban gramática y ya está. No te enseñaban a hablar, no te enseñaban a pronunciar, no te enseñaban a nada de eso. Entonces, solo sabías escribir. Entonces, claro, yo me he encontrado con mucha gente que me dice, no, yo he escrito, ¡buah, genial! A mí si me lo escribes, ya, pero si tú vas por la calle andando, tú no vas con un papel y la gente te va escribiendo lo que te quieren decir. No, te lo dicen y ya está. Y si lo entiendes bien y si no, pues nada, pues chao. Entonces, ya sea el inglés, hay que ser honestos también, con el inglés, que es que muchísima gente se cree que por haber estudiado 5 años en el instituto inglés o 6 o no sé cuántos, ya sabe inglés, pero es que tienes que ser realmente humilde con el nivel de inglés que tienes, no el que tú crees, porque puedes haber estado 6 años estudiando inglés en el instituto y como por ejemplo fue en mi caso y en el de todos mis compañeros y muchísima gente de mi fecha de nacimiento, ¿no?, de mi generación, pues su inglés, a pesar de que lo han estudiado muchos años, lo han estudiado pues como el que estudia matemáticas, historia, geometría, que lo aprendes para los exámenes, para ir aprobando, pero realmente luego todo lo que he estudiado de historia, a mí se me han quedado 4 cosas. De las matemáticas, a mí se me ha quedado lo básico. Sumar, restar, dividir, multiplicar y regla de 3 y alguna cosita más, pero poco más. Y así con todo. Entonces, tenéis que ser humildes con vuestro nivel de idiomas y si vais a un sitio donde no se hable ese vuestro idioma, si se habla otro cualquiera, pues tenéis que ser realistas y saber el nivel que tenéis.
Y no seáis tontos y aprenderlo bien, porque eso os va a ayudar mucho. Vale, hasta ahí el tema de los idiomas, ¿vale? Y nada, y eso, que esta chica es muy maja, la verdad. Y poco más. Y bueno, y que ayer sábado, que sí, ayer fue sábado, sí, hoy es domingo. Pues ayer uno de las personas que... Esto es un poquito de salseo, ¿vale? Salseo rápido, no le vamos a dar más importancia, pero es un poco de salseo. Que se nos ha ido uno de las personas que vivían aquí porque era problemática. Entonces lo han echado. Han decidido echarle. Porque tenía problemas con la bebida, con el fumeque, de la marihuana, con el tema de la compatibilidad a la hora de vivir juntos. No era muy responsable, no lo sé. A mí no me han contado toda la historia, pero ya había un background detrás, ya estaban teniendo problemas y ya el otro día se puso fatal de alcohol y de fumeque. Se cayó por las escaleras, medio inconsciente, a las... No sé qué hora era, pero era tarde. Lo oí yo, salí de la habitación, entre otro y yo lo cogimos, lo subimos a su habitación. Se podía haber matado, es que se podía haber matado, se podía haber roto el cuello por las escaleras. Entonces, bueno, pues eso, tenemos un fichaje menos aquí, una habitación libre más. Pero ya está cogida, o sea que da igual. No está, o sea, está vacía ahora mismo porque se fue ayer, pero tienen ya a alguien que va a venir, pues no sé, creo que esta semana que viene. Así que nada, pues eso. Poquito más que añadir, que ayer sábado cuando salí de currar me fui a Emaús, que es una tienda de la que ya os he hablado, que ahí puedes comprar cosas muy baratas, y me compré ese espejo que vais a ver por ahí, que lo quiero colgar justamente ahí, pero arriba, o sea, un poquito más arriba en la pared, y me costó 10 francos, que es súper barato, y también me compré un termo, pero un termo... Espera, que no me cabe la otra mano en la pantalla. Algo como así, enorme. Por 2 euros. Increíble. 2 euros. Funciona perfectamente porque ya lo he probado. Y así me ahorro el tema de, pues eso, de si salgo a trabajar, cuando hagamos el descanso y tal, no me tengo que comprar un café en ningún sitio. Que un café normalmente son como mínimo 2,50. Y los he visto por 3,50. O sea que 3,50 un café, pues no me apetece. Como aquí tengo máquina de cápsulas y tal... Me echo la leche, o sea, la caliento la leche, me echo para 2 cafés, meto 2 cápsulas y bueno, y ya está, y me lo llevo preparado y se mantiene calentito todo el día. Y si quiero beber, bebo, y si no, pues me lo traigo de vuelta y ya me lo tomo aquí en casa, ¿sabes? Y compré eso, compré una taza de café también por 1 euro, por 1 franco, y poco más. Creo que... y compré postales que voy a enviar a mis amigos y familiares, porque... Me parece original enviar postales cuando estás en otro sitio, en otro país. Pues mola recibir una postal de alguien, de un colega o de un amigo o de un familiar que se acuerda de ti, ¿no? Pues me he comprado, pues mira, un montón de postales, os las voy a enseñar. ¡Tarán! Hay muchas. Son un montón. Esta va a ser para un colega que tiene un husky. Esta seguramente será para mi hermano, seguramente, porque me parece muy, muy bizarra. No sé. Tan graciosas. Esto que es un tío que parece que le han aplastado. No sé, son graciosas. Cuestan 50 céntimos. Y las venden también en Emaús. Tienen un montón. Así que está genial. Tiene un montón de libros por 1 euro. Pero libros a lo mejor que parece eso la casa del libro. Parece una casa del libro. Tiene un montón, todo ordenado por tipos, biografía, ciencia ficción, miedo, novela. Tienen un montón de cosas. Es una locura. Tienen un montón de discos de música, DVDs, películas, series, juegos. Tienen de todo. Y tienen todo súper barato. Entonces, pues está bien para ahorrar y pues eso, para pillarte cositas así para el día a día, cosas que si las compras nuevas valen un pastón, pues yo he estado viendo. Y una postal a lo mejor como esta, yo las he visto en tiendas y valen 4,50 o 5 pavos cada una.
que me parece un puto robo. O sea, es un robo porque son trozos de papel impresos. En fin. Que pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que ya estaría. Bueno, sí, bueno, que decir que fue más o menos hasta las 3 o 4 que estuve despierto ayer, sábado, y el resto del tiempo durmiendo. Por eso digo que fue un día prácticamente en blanco, porque salvo trabajar y visitar el sitio este para comprar el espejo y demás, llegué a casa, comí y a dormir. Y a dormir hasta... Luego me levanté a las 12 de la noche, estuve despierto un par de horitas aquí en el ordenador haciendo cosas y directo a la cama otra vez hasta las 9 de la mañana de hoy domingo. Que no voy a hacer el vídeo todavía del domingo porque todavía son las 3 de la tarde, entonces es pronto. Pero que sí, que estoy como nuevo, la verdad, estoy como nuevo. Pero ya os digo que ayer sábado se me pasó el día como si no lo hubiese vivido prácticamente. Parecía una continuidad de lo poco que había dormido, parecía una continuidad del viernes y el sábado es como que lo tengo en blanco y de repente he amanecido en el domingo. Así que genial, ya tengo energía para toda la semana, de puta madre, y ya está. Y lo que sí que es verdad que no voy a hacer más tonterías de esto, de acostarme a las 3:30 de la noche, de la mañana, sabiendo que al día siguiente tengo que currar y madrugar, porque luego, si no consigues descansar por lo que sea, porque te surgen cosas que tienes que hacer o no sé, lo que sea, nunca se sabe, ya vas arrastrando y no funcionas bien, ¿eh? No, en un país en el que encima tienes que estar pendiente del idioma, de comprender, de hablar tú, no puedes estar al 30% ni al 50%, tienes que estar al 200%. Entonces yo estoy yendo al 300%. O sea, estoy a tope. Pero porque estoy intentando descansar y hacer bien las cosas y no hacer el gilipollas. Que hay mucha gente que hace el tonto y luego pasa lo que pasa. Así que nada, pues hasta aquí el día, creo que era el día 18, yo creo que sí. Lo dicho, suscríbete si te ha gustado, si te quieres suscribir es gratis, no te van a cobrar nada, y si no, pues nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao.